¿Por qué te fuiste?, preguntó Alejandro con suavidad, sentado junto a Lucas en aquel banco frío de la estación de tren. El niño apretó el violín contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía a salvo, bajo la tenue luz de un farol en una fría noche de invierno. Un niño de apenas 10 años toca un viejo violín en una esquina concurrida de la ciudad. Sus dedos, enrojecidos por el frío, se mueven con una precisión que contrasta con su ropa desgastada y su rostro marcado por la tristeza. La melodía que emana del instrumento es tan desgarradora que detiene a los transeúntes, pero pocos se atreven a acercarse. Entre ellos, un hombre de traje impecable y mirada distante se detiene, incapaz de ignorar la música que parece hablarle directamente al alma. Lo que este hombre no sabe es que ese encuentro cambiará no solo la vida del niño, sino también la suya, de una manera que jamás habría imaginado. La ciudad de Madrid se encontraba envuelta en un manto de frío. Era una noche de diciembre, y las calles estaban decoradas con luces navideñas que parpadeaban en tonos cálidos, contrastando con el aire helado que hacía que la gente apresurara el paso. En una esquina de la Gran Vía, un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos grandes y melancólicos, sostenía un violín que parecía tan viejo como él. Su ropa estaba desgastada, con remiendos en los pantalones y un abrigo que apenas le cubría del frío. Sin embargo, su postura era firme, y sus manos, aunque temblorosas, tocaban con una maestría que no correspondía a su edad. La melodía que tocaba era una mezcla de tristeza y esperanza, una pieza que parecía contar una historia sin palabras. Los transeúntes pasaban, algunos dejando unas monedas en el estuche abierto del violín, otros simplemente ignorándolo. Pero el niño no parecía tocar por dinero, tocaba como si su vida dependiera de ello. A unos metros de distancia, un hombre alto y elegante observaba la escena. Su nombre era Alejandro Ferrer, un empresario millonario conocido por su frialdad y su enfoque implacable en los negocios. Alejandro era dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de Europa, y su vida estaba marcada por el éxito, pero también por una soledad que él mismo se negaba a reconocer. Esa noche, había salido de una reunión importante y caminaba hacia su coche cuando la música lo detuvo. Alejandro no era un hombre que se dejara llevar por las emociones, pero algo en esa melodía lo obligó a quedarse. Se acercó lentamente, observando al niño con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El pequeño no levantó la mirada, estaba completamente inmerso en su música. Alejandro notó que el estuche del violín apenas tenía unas pocas monedas y un billete arrugado. Algo en esa imagen le resultó profundamente inquietante. Finalmente, cuando la pieza terminó, Alejandro se acercó y dejó un billete de alta denominación en el estuche. El niño levantó la mirada, sorprendido, y sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Alejandro sintió un nudo en la garganta, algo que no había experimentado en años. Sin saber por qué, decidió hablarle. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba. El niño lo miró con desconfianza, pero respondió en un susurro. Lucas. ¿Dónde están tus padres, Lucas?, insistió Alejandro, notando la delgadez del niño y el cansancio en su rostro. Lucas bajó la mirada y no respondió. Alejandro entendió que no obtendría más respuestas esa noche, pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente marcharse. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó en el estuche del violín. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame, dijo, antes de girarse y caminar hacia su coche. Mientras se alejaba, Alejandro no podía dejar de pensar en los ojos de Lucas, en la tristeza que había visto en ellos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el empresario no pudo conciliar el sueño. Los días pasaron, pero la imagen de Lucas y la melodía de su violín seguían resonando en la mente de Alejandro. Era como si algo en el niño hubiera despertado, una parte de él que había estado dormida durante años. Sin embargo, su vida continuaba con la misma rutina implacable, reuniones interminables, decisiones multimillonarias y una soledad que él mismo había aprendido a ignorar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los dedos temblorosos de Lucas tocando aquel violín desgastado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina,
Su asistente personal, Clara, entró con una expresión de duda. Señor Ferrer, hay un niño en la recepción que insiste en verlo. Dice que usted le dio su tarjeta. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Su corazón dio un vuelco al imaginar quién podría ser. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia la recepción. Allí estaba Lucas, con el mismo abrigo raído y el violín colgando de su hombro. Sus ojos, aunque llenos de desconfianza, tenían un brillo de determinación. Lucas, dijo Alejandro, tratando de sonar calmado, ¿qué haces aquí? El niño apretó los labios antes de responder. No sabía a dónde más ir, dijo en voz baja, mirando al suelo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era un hombre acostumbrado a lidiar con emociones, y mucho menos con niños, pero algo en la vulnerabilidad de Lucas lo desarmaba. Ven conmigo, dijo finalmente, guiándolo hacia su oficina. Una vez dentro, Alejandro le ofreció algo de comer. Lucas aceptó con timidez, devorando el sándwich que le dieron como si no hubiera comido en días. Mientras lo observaba, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué había llevado a un niño tan pequeño a vivir en las calles. ¿Dónde están tus padres?, preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. Lucas dejó de comer y bajó la mirada. No tengo, respondió, casi en un susurro. Alejandro sintió un peso en el pecho. No sabía qué decir. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con lógica y dinero, pero esto era diferente. Este niño no necesitaba un cheque, necesitaba algo que Alejandro no estaba seguro de poder ofrecer. ¿Dónde vives?, insistió. En cualquier lugar, respondió Lucas, encogiéndose de hombros. A veces en un refugio, a veces en la calle. Alejandro se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No podía simplemente dejar que el niño volviera a la calle, pero tampoco sabía cómo manejar la situación. Finalmente, tomó una decisión. Por ahora, te quedarás conmigo, dijo, más para sí mismo que para Lucas. El niño lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Por qué harías eso?, preguntó, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Alejandro no tenía una respuesta clara, solo sabía que no podía ignorar lo que sentía. Porque creo que mereces algo mejor, respondió finalmente. Esa noche, Lucas se quedó en el apartamento de Alejandro, un lugar amplio y lujoso que contrastaba enormemente con la vida que el niño había conocido. Aunque Lucas estaba agradecido, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Alejandro, por su parte, se dio cuenta de que cuidar de un niño era mucho más complicado de lo que había imaginado. Al día siguiente, Alejandro decidió llevar a Lucas a una tienda de ropa. El niño, acostumbrado a recibir miradas de desprecio, se sintió incómodo al entrar en un lugar tan elegante, pero Alejandro lo tranquilizó, asegurándole que no tenía nada de qué preocuparse. Mientras Lucas se probaba ropa nueva, Alejandro notó algo que lo conmovió profundamente. El niño no sabía cómo reaccionar ante la amabilidad. Cada gesto, cada palabra amable, parecía desconcertarlo. ¿Nunca has tenido algo nuevo?, preguntó Alejandro mientras Lucas miraba con asombro un par de zapatos nuevos. No, respondió el niño, encogiéndose de hombros. Siempre uso lo que encuentro o lo que me dan. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar una vida así, y menos para alguien tan joven. Decidió que haría todo lo posible por darle a Lucas una oportunidad de tener una vida mejor. Sin embargo, no todo fue fácil. Lucas, acostumbrado a sobrevivir por su cuenta, tenía problemas para confiar en Alejandro. A menudo se mostraba distante, como si temiera que todo esto fuera temporal. Por su parte, Alejandro también enfrentaba sus propios desafíos. No estaba acostumbrado a abrirse emocionalmente, y cuidar de Lucas lo obligaba a confrontar partes de sí mismo que había enterrado durante años. Una noche, mientras cenaban juntos, Lucas rompió el silencio. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, mirándolo fijamente. Alejandro dejó el tenedor y lo miró a los ojos. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió. Y porque, de alguna manera, siento que tú también me estás ayudando a mí. Lucas no dijo nada, pero en su mirada había algo diferente. Por primera vez, parecía haber un atisbo de confianza.
A medida que pasaban los días, ambos comenzaron a adaptarse a esta nueva dinámica. Alejandro, que siempre había priorizado su trabajo, empezó a dedicar más tiempo a Lucas, lo llevó a un médico, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y, lo más importante, comenzó a escuchar sus historias. Poco a poco, Lucas empezó a abrirse, compartiendo fragmentos de su vida en la calle, de las noches frías y de las personas que lo habían ayudado y lastimado. Aunque el camino no fue fácil, algo comenzó a cambiar entre ellos. Alejandro, que siempre había sido un hombre frío y distante, empezó a descubrir una parte de sí mismo que no sabía que existía, y Lucas, que había perdido la esperanza en los adultos, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, este hombre realmente quería ayudarlo. Con el paso de las semanas, la relación entre Alejandro y Lucas comenzó a transformarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro, acostumbrado a una vida estructurada y controlada, se encontró enfrentando situaciones que lo sacaban completamente de su zona de confort. Lucas, por su parte, empezó a experimentar algo que nunca había tenido: estabilidad. Sin embargo, ambos llevaban consigo heridas profundas que no podían ignorarse. Una mañana, mientras Alejandro revisaba correos en su oficina en casa, escuchó una melodía familiar proveniente de la sala. Era Lucas, tocando su violín. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se acercó en silencio, observando al niño mientras tocaba con los ojos cerrados, completamente inmerso en la música. La pieza era melancólica, pero había algo en ella que transmitía esperanza. Cuando Lucas terminó, Alejandro aplaudió suavemente, haciendo que el niño se sobresaltara. «Tocas increíblemente bien, Lucas», dijo Alejandro, sentándose en el sofá frente a él. «¿Dónde aprendiste?». Lucas bajó la mirada, como si le costara hablar del tema. «Mi mamá me enseñó», respondió en voz baja. Antes de que se fuera, Alejandro sintió un nudo en el pecho. No quería presionarlo, pero sabía que este era un momento importante. «¿Qué pasó con ella?», preguntó con cautela. Lucas apretó el violín contra su pecho, como si fuera un escudo. «Murió cuando yo tenía 6 años», dijo finalmente. «Después de eso, todo cambió. Mi papá, bueno, él no pudo con todo, y un día simplemente desapareció. Desde entonces, he estado solo». Alejandro no supo qué decir. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con lógica y dinero, pero esto era diferente. Este niño había enfrentado más dolor en sus 10 años de vida de lo que muchas personas enfrentan en toda una vida. «Lo siento mucho, Lucas», dijo finalmente. «No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti». Lucas asintió, pero no dijo nada más. Alejandro decidió cambiar de tema, dándose cuenta de que el niño necesitaba tiempo para procesar sus emociones. «¿Te gustaría tomar clases de música?», preguntó, tratando de animarlo. «Creo que tienes un talento increíble, y sería una pena no desarrollarlo». Los ojos de Lucas se iluminaron por un momento, pero luego volvió a bajar la mirada. «No sé», dijo, encogiéndose de hombros. «No creo que sea para mí». «¿Por qué no?», insistió Alejandro. «Si es algo que amas, deberías hacerlo». Lucas no respondió, pero Alejandro notó un destello de esperanza en su mirada. Decidió que haría todo lo posible por darle a Lucas la oportunidad de perseguir sus sueños, incluso si el niño aún no estaba listo para aceptarlo. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Lucas, acostumbrado a sobrevivir por su cuenta, a menudo tenía problemas para confiar en Alejandro. Había noches en las que se despertaba gritando, atrapado en pesadillas de su vida en la calle. Alejandro, que nunca había tenido hijos ni había lidiado con traumas de este tipo, se sentía impotente. Pero en lugar de rendirse, decidió buscar ayuda. Contrató a una terapeuta infantil, la doctora Elena Morales, quien comenzó a trabajar con Lucas. Al principio, el niño se mostró reacio, pero poco a poco empezó a abrirse. Las sesiones con Elena no solo ayudaron a Lucas, sino que también le dieron a Alejandro una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un padre. Aprendió a ser paciente, a escuchar y, sobre todo, a estar presente. Sin embargo, no todos los desafíos eran emocionales.
Alejandro comenzó a enfrentar críticas de su círculo social y de los medios. Algunos lo acusaban de usar a Lucas como una estrategia de relaciones públicas, mientras que otros cuestionaban su capacidad para cuidar de un niño. Aunque Alejandro intentaba ignorar los comentarios, sabía que Lucas estaba al tanto de lo que se decía. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo de repente. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó, mirándolo fijamente. Alejandro se agachó para estar a su altura. Porque creo en ti, Lucas, respondió con sinceridad. Porque mereces una oportunidad de ser feliz, y porque, aunque no lo creas, tú también me estás ayudando. A mí, Lucas no dijo nada, pero en su mirada había algo diferente. Por primera vez, parecía estar empezando a creer en las palabras de Alejandro. Un día, Alejandro sorprendió a Lucas llevándolo a un conservatorio de música. Había hablado con el director, quien accedió a escuchar al niño tocar. Lucas estaba nervioso, pero Alejandro lo animó. Solo toca como lo haces en casa, le dijo. No tienes nada que demostrar. Cuando Lucas comenzó a tocar, la sala quedó en completo silencio. La pasión y la habilidad del niño eran innegables. Al terminar, el director se levantó y aplaudió. Tienes un talento extraordinario, Lucas, dijo. Me encantaría que estudiaras aquí. Lucas no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podía cambiar. Alejandro, al ver la emoción en los ojos del niño, supo que había tomado la decisión correcta. A medida que Lucas comenzaba a asistir al conservatorio, su confianza creció. Alejandro, por su parte, empezó a involucrarse más en su vida, asistiendo a sus presentaciones y apoyándolo en cada paso del camino. Aunque aún enfrentaban desafíos, ambos comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos. Una noche, mientras cenaban juntos, Lucas miró a Alejandro y dijo algo que lo dejó sin palabras. Gracias por no rendirte conmigo. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad, respondió. En ese momento, ambos entendieron que, aunque el camino había sido difícil, estaban construyendo algo que cambiaría sus vidas para siempre. La vida de Lucas parecía estar tomando un rumbo que nunca había imaginado. Sus días en el conservatorio eran un constante aprendizaje, y su talento comenzaba a ser reconocido por profesores y compañeros. Alejandro, por su parte, se sentía más conectado con el niño que nunca. Sin embargo, como suele suceder en las historias de transformación, el destino tenía preparado un desafío que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante, recibió una llamada del conservatorio. Era la directora, y su tono de voz era grave. Señor Ferrer, lamento molestarlo, pero Lucas no ha venido a clase hoy. Lo hemos estado llamando, pero no responde. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lucas nunca había faltado a una clase sin avisar. Intentó llamarlo varias veces, pero el teléfono del niño estaba apagado. La preocupación comenzó a apoderarse de él, y sin pensarlo dos veces, salió de la oficina y se dirigió al apartamento. Cuando llegó, encontró el lugar vacío. El violín de Lucas no estaba, y tampoco su mochila. Alejandro revisó cada rincón, buscando alguna pista, pero no encontró nada. La sensación de impotencia lo invadió. ¿Dónde podría estar? ¿Qué había pasado? Decidió llamar a Clara, su asistente, para pedirle ayuda. Clara, necesito que contactes a la policía. Lucas ha desaparecido, dijo, tratando de mantener la calma. Mientras esperaba noticias, Alejandro no podía evitar culparse. ¿Había hecho algo mal? ¿Había presionado demasiado al niño? Los recuerdos de las primeras semanas con Lucas volvieron a su mente, su desconfianza, su miedo a ser abandonado. ¿Y si Lucas había decidido que no podía confiar en él después de todo? Horas más tarde, recibió una llamada de la policía. Habían encontrado a Lucas en una estación de tren, sentado en un banco con su violín. Alejandro salió de inmediato para recogerlo. Cuando llegó, vio al niño encogido, con la mirada perdida. Su corazón se rompió al verlo así. Lucas, dijo, acercándose lentamente. El niño levantó la mirada,
y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, susurró, no quería preocuparte. Alejandro se sentó a su lado, tratando de entender lo que había pasado. ¿Por qué te fuiste?, preguntó con suavidad. Lucas apretó el violín contra su pecho y bajó la mirada. No sé, dijo, con la voz temblorosa. A veces siento que no pertenezco aquí. Todo esto, el conservatorio, la casa, tú, es demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de que un día todo desaparezca, como siempre pasa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió el verdadero peso de las inseguridades de Lucas. Este niño había pasado tanto tiempo sobreviviendo que no sabía cómo aceptar la estabilidad y el amor. Lucas, escúchame, dijo, colocando una mano en su hombro. Nada de esto va a desaparecer. No voy a desaparecer. Sé que es difícil confiar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Lucas lo miró, y por un momento, pareció dudar, pero luego asintió lentamente. ¿De verdad?, preguntó, con la voz quebrada. ¿De verdad?, respondió Alejandro, con firmeza. No importa lo que pase, siempre estaré aquí. Esa noche, de regreso en casa, Alejandro decidió que era hora de dar un paso más. Sabía que Lucas necesitaba algo más que palabras. Necesitaba una prueba tangible de que no estaba solo. Al día siguiente, Alejandro contactó a un abogado para iniciar el proceso de adopción. Sabía que no sería fácil, especialmente porque Lucas no tenía documentos ni un historial claro, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para convertirse en su padre legal. El proceso fue largo y lleno de obstáculos. Las autoridades cuestionaron la capacidad de Alejandro para cuidar de un niño, argumentando que su estilo de vida como empresario no era adecuado. También surgieron problemas con el pasado de Lucas, ya que no había registros claros de su nacimiento, ni de su familia. Durante este tiempo, Lucas comenzó a mostrar signos de ansiedad. Temía que lo separaran de Alejandro, y esa incertidumbre lo afectaba profundamente. Alejandro, por su parte, hizo todo lo posible por tranquilizarlo, asegurándole que no se rendiría. No importa cuánto tiempo tome, Lucas, le dijo una noche, vamos a superar esto juntos. El momento más difícil llegó cuando un juez decidió que Lucas debía ser colocado temporalmente en un hogar de acogida mientras se resolvía el caso. Alejandro luchó con todas sus fuerzas para evitarlo, pero las leyes eran claras. Cuando llegó el día de la separación, Lucas se aferró a Alejandro, llorando desconsoladamente. No quiero irme, dijo, entre sollozos. Alejandro lo abrazó, con fuerza, tratando de contener sus propias lágrimas. Esto es solo temporal, Lucas, te lo prometo. Voy a hacer todo lo posible para traerte de vuelta. Durante las semanas que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente para demostrar que podía ser un buen padre para Lucas. Contrató a expertos, presentó pruebas de su compromiso y habló con el juez personalmente, explicando lo que el niño significaba para él. Finalmente, después de meses de lucha, llegó el día de la audiencia final. Alejandro y Lucas se sentaron juntos en la sala del tribunal, esperando el veredicto. Cuando el juez anunció que Alejandro podía adoptar legalmente a Lucas, ambos se abrazaron, llorando de alivio y felicidad. Te lo dije, Lucas, susurró Alejandro, nunca me rendiría contigo. Lucas lo miró, y por primera vez, su sonrisa no estaba teñida de duda, era una sonrisa llena de esperanza y confianza. Esa noche, de regreso en casa, Alejandro y Lucas celebraron con una cena especial. Mientras comían, Lucas sacó su violín y tocó una pieza que había compuesto él mismo. La melodía era diferente a las que solía tocar. No había tristeza, solo alegría y gratitud. Esta es para ti, dijo, mirando a Alejandro, por todo lo que has hecho por mí. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no podía describir. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, el dolor y las dificultades habían valido la pena. Habían encontrado algo que muchos pasan toda una vida buscando, una familia. Los días que siguieron a la adopción de Lucas marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos. Alejandro, quien alguna vez había sido un hombre frío y distante, ahora se encontraba redescubriendo el significado del amor y la conexión humana.
Lucas, por su parte, comenzaba a dejar atrás las sombras de su pasado, abrazando la posibilidad de un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Lucas miró a Alejandro con una expresión seria. «Quiero hacer algo por los niños que están en la calle, como yo lo estuve», dijo, con determinación en su voz. Alejandro dejó su taza de café y lo miró con interés. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. Lucas tomó un momento para organizar sus pensamientos. «Quiero usar la música para ayudarlos. Cuando estaba en la calle, tocar el violín era lo único que me hacía sentir vivo, lo único que me daba esperanza. Quiero que otros niños tengan esa misma oportunidad». Alejandro sintió una oleada de orgullo al escuchar las palabras de Lucas. Sabía que el niño había encontrado su propósito, y estaba decidido a apoyarlo en todo lo que pudiera. «Es una idea maravillosa, Lucas», dijo, sonriendo. «¿Cómo podemos empezar?». Durante las semanas siguientes, Alejandro y Lucas comenzaron a trabajar en un proyecto que llamaron Música y Esperanza. La idea era simple pero poderosa: crear un programa que ofreciera clases de música gratuitas a niños en situación de calle, proporcionándoles no solo un instrumento, sino también un espacio seguro donde pudieran expresarse y soñar con un futuro mejor. Alejandro utilizó sus recursos y contactos para poner en marcha el proyecto. Alquiló un edificio en el centro de la ciudad y lo transformó en un centro comunitario con aulas de música, un pequeño auditorio y un comedor. Lucas, a pesar de su corta edad, se convirtió en el rostro del proyecto. Su historia inspiró a muchas personas, y pronto comenzaron a llegar donaciones de empresas, artistas y ciudadanos comunes que querían apoyar la causa. El día de la inauguración del centro, Lucas subió al escenario con su violín, frente a una audiencia que incluía a niños, familias y benefactores. Tocó una pieza que había compuesto especialmente para la ocasión. La melodía era una mezcla de tristeza y esperanza, un reflejo de su propio viaje. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. «Gracias a todos por estar aquí», dijo Lucas, tomando el micrófono. «Este proyecto no es solo mío, es de todos los niños que alguna vez se sintieron solos, olvidados. La música me salvó, y espero que pueda salvar a muchos más». Alejandro, que estaba sentado en la primera fila, no pudo evitar emocionarse. Ver a Lucas en ese escenario, hablando con tanta pasión y confianza, era la prueba de cuánto había crecido y cambiado. Con el tiempo, Música y Esperanza comenzó a transformar vidas. Niños que antes vivían en las calles, ahora tenían un lugar donde aprender, crecer y soñar. Algunos descubrieron talentos ocultos, mientras que otros simplemente encontraron un refugio donde podían ser niños nuevamente. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse, y el proyecto se convirtió en un modelo para otras ciudades. Lucas, aunque seguía siendo un niño, asumió un papel activo en el centro. Daba clases de violín a los más pequeños y compartía su historia con ellos, recordándoles que no estaban solos. Alejandro, por su parte, se involucró en la gestión del proyecto, asegurándose de que tuviera los recursos necesarios para seguir creciendo. Un día, mientras caminaban juntos por el centro, Lucas miró a Alejandro y dijo: «¿Sabes? Nunca pensé que mi vida podría cambiar tanto. Gracias por no rendirte conmigo». Alejandro sonrió y puso una mano en el hombro de Lucas. «Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa en la vida». Un año después de la inauguración del centro, ocurrió algo que cambiaría sus vidas. Nuevamente, durante un evento benéfico, una mujer se acercó a Lucas. Era una violinista famosa, conocida por su trabajo con orquestas internacionales. Había escuchado hablar de Música y Esperanza y quería conocer al niño detrás del proyecto. «He escuchado tu historia, Lucas, y estoy impresionada por lo que has logrado», dijo la mujer. «Me encantaría que tocaras conmigo en un concierto benéfico que estoy organizando». Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. Tocar junto a una artista de renombre era un sueño que nunca había imaginado posible. Alejandro, que estaba a su lado, lo animó a aceptar. El concierto fue un éxito rotundo. Lucas y la violinista tocaron juntos frente a una audiencia de miles de personas,
y la recaudación se destinó íntegramente al proyecto Música y Esperanza. Esa noche, Lucas se dio cuenta de que su música no solo podía cambiar su vida, sino también la de muchos otros. Con el tiempo, Música y Esperanza se expandió a otras ciudades, llegando a miles de niños en todo el país. Lucas continuó tocando y componiendo, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y esperanza. Alejandro, aunque seguía siendo un empresario exitoso, encontró en el proyecto un propósito que iba más allá de los negocios. Una tarde, mientras estaban en el centro, Lucas le mostró a Alejandro una nueva composición. «Esta es para ti», dijo, entregándole la partitura. «Se llama Segunda Oportunidad». Alejandro tomó la partitura y la miró con emoción. «Es hermosa, Lucas». «Gracias». «No, gracias a ti», respondió el niño, «por darme una segunda oportunidad y por enseñarme que el amor puede cambiarlo todo». En ese momento, ambos entendieron que su encuentro no había sido casualidad. Habían llegado a la vida del otro en el momento exacto, y juntos habían creado algo que no solo los había transformado a ellos, sino también al mundo que los rodeaba. El legado de Alejandro y Lucas no era solo un centro de música, sino una lección de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza, el amor y la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás leyendo. Tu voz es importante y juntos podemos seguir compartiendo mensajes que toquen corazones.